Quiero también comentarles que voy a empezar una escuela de guerra espiritual pronto. Esto va a iniciar el 4 de enero del 2021. Eh, Seguramente para el pueblo de Arequipa, ¿no? Así que gloria a Dios por este tiempo. Les saludo a todos mis hermanos. Compartan, por favor. Hoy tengo un poderoso mensaje relacionado a la escuela de guerra. ¿Y por qué es importante la guerra espiritual? Es necesario que tú y yo seamos entrenados por el Espíritu Santo de Dios, porque la batalla que tenemos no es contra sangre ni carne, dice en Efesios 6:10, que lo que Dios tiene para nosotros es un entrenamiento en este poderoso tiempo. Tienes que empezar este año con esta escuela. Te lo recomiendo. Tú que tienes batallas, tú que quizá tienes experiencias sobrenaturales, quizá tienes ataques, no sabes qué hacer, no sabes cómo vivir, no sabes cómo lidiar, no sabes cómo vencer. He venido a decirte en esta hora en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret que Dios tiene una escuela preparada para ti y Dios te quiere entrenar. Dios te va a equipar, Dios te va a dar las armas espirituales para vencer todo esto, todas estas luchas y toda esta batalla espiritual que lidiamos para la gloria y honra de Dios. Hoy voy a hablarles algo muy poderoso y quiero decirles que Jesucristo es varón de guerra. Jesucristo es varón de guerra. Jesucristo es varón de guerra y Él mismo en vida nos enseñó a ser guerreros. Él es un guerrero por excelencia. Tu vida tiene que dar un cambio por completo. Hay muchas personas que necesitan de ti, necesitan que te levantes, necesitan que te equipes, necesitan que entiendas muchas cosas. Dios quiere que tú seas esa puerta viva, como dice el Salmo 24, para la gloria y honra de Dios. Somos puertas vivas donde debe entrar el Rey de gloria. Si tú eres una puerta viva, una puerta donde va a entrar Jesucristo y su gloria a través del Espíritu Santo, déjame decirte que muchas ciudades, naciones y tu misma familia va a ser transformada y convertida para la gloria y honra de Dios. Quiero mostrarles un video que he preparado para hacerles quizá ver, ¿no?, lo que Dios tiene preparado para este tiempo. Quiero que me acompañen, por favor. No sé si puedan escuchar y ver el anuncio de esta escuela de guerra. 4 de enero del 2021. No te lo pierdas. Estaremos con el ministerio, la iglesia, embajada del reino, iglesia cristiana, para la gloria y honra de nuestro Dios. Nos encontramos en la ciudad de Arequipa ya con el corazón y con las ganas de empezar esta obra, y Dios me ha movido a hacer esta escuela y poder equipar al pueblo de Dios. Así que, amados hermanos, compartan esta transmisión en vivo, porque no solamente es para dar el informe, sino voy a estar enseñando acerca de Jesucristo, que es varón de guerra, y qué importante es la guerra espiritual para empezar nuestros ministerios, para empezar, vamos a decir, tu carrera, tu trabajo, para el día a día. Es importante que tú entiendas que tenemos una lucha ciertamente ya ganada, pero una lucha diaria que tenemos que hacerle recordar al enemigo, a los demonios, que Cristo venció en aquella cruz. Cristo ya venció en aquella cruz, pero tenemos que lidiar, tenemos que vencer, tenemos que luchar cada día, cada obstáculo, cada cosa que se opone en nuestra vida. Bendiciones, un gran saludo a todos mis hermanos que ya se han conectado al en vivo y que seguro van a ver la retransmisión después. Gloria a Dios, un gran saludo a todos mis hermanos. Compartan, por favor. Hoy día voy a hablar algo muy, muy poderoso. Quiero enseñar algo de guerra espiritual. Quiero enseñar algo de cómo Jesús nos enseñó a ser guerreros por excelencia, guerreros.
y vamos a ver cómo él reaccionó, qué dijo, qué hizo. Es importante ver esos principios, es importante hacer lo que nuestro Señor Jesucristo pues hizo para la gloria y honra del Padre. Muy bien, compartan por favor, si me están viendo, si me están escuchando bien, necesito que compartan esta transmisión para que más personas pues hay una bendición, ¿no? Para el pueblo de Dios, ¿no? Sean bendecidas. Así que voy a poner una vez más nuestro anuncio, el video de anuncio, para poder hacerles ver, ¿no?, esta escuela que estamos preparando, escuela de guerra espiritual. 4 de enero del 2021, lo repito, no te lo pierdas. Embajada del Reino de Iglesia Cristiana. Estamos pues en la ciudad de Arequipa, empezando ya el ministerio para la gloria y honra de nuestro amado y buen Dios. Así que todos mis hermanos que están en Arequipa, es momento de ser entrenados. A todo el pueblo de Arequipa y las naciones les mando este mensaje para que puedan contactarme al número 997-30-8750 y puedan inscribirse a esta escuela. Recuerden, vamos a empezar el 4 de enero del 2021 para la gloria de Dios, y Dios necesita equiparte. Hay muchas personas que necesitan de ti, necesitan que tú seas entrenada y que tú entrenes después, para que muchas familias sean libertadas, alcancen el propósito por el cual Dios permitió que puedan nacer. Así que muy buenas noches. Vamos a empezar pues nuestra escuela y me gustaría pues darles este pequeño mensaje, esta pequeña enseñanza de cómo Jesús nos enseñó a ser pues guerreros. Él era un guerrero por excelencia, ojo. Por eso el tema de esta noche es Jesucristo, varón de guerra. Sin más, quiero empezar haciendo una oración. ¿Qué te parece? Acompáñame en el nombre de Jesús. Padre, gracias por esta hora. Gracias por el pueblo. Gracias por mis hermanos que van a ver y escuchar esta enseñanza. Y también, Señor, el anuncio de que la guerra espiritual, Señor, la escuela de guerra espiritual que lanzamos desde Arequipa para los arequipeños y para todas las naciones del mundo, empieza, Señor, este 4 de enero para la gloria y honra de Dios, Señor, y declaramos, Señor, que tú traes personas justas, esas personas que van a ser entrenadas para la gloria y honra de nuestro amado y poderoso Dios. Así te entregamos este tiempo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Muy buenas noches una vez más, y todos mis hermanos que se han conectado, quiero informarles una vez más que la escuela de guerra empezamos el 4 de enero del 2021. Sin más, quiero que me acompañen al Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. De ahí vamos a ver el capítulo 5 un poco y vamos a ver hasta dónde nos dirige el Espíritu poderoso de Dios. Así que, amados hermanos, acompáñenme en las Escrituras, por favor. Y leemos en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Dice, Jesús calma la tempestad. Este es un versículo muy, muy conocido. Yo sé que muchos van a decir, hemos leído y quizá pues no hemos entendido, pero yo oro en esta hora para que Dios traiga entendimiento y te abra el entendimiento en realidad, para que juntos podamos ser bendecidos con esta enseñanza que Dios tiene para todos nosotros. Dice, en aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad, dice, de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tendréis fe? Entonces temieron con gran temor
Y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Qué poderoso tiempo, qué poderosos versículos hemos leído en esta hora. Varón de guerra es la enseñanza de esta hora. Y es una enseñanza que quiero hacerlo paralelo a la enseñanza de la escuela de guerra que vamos a empezar el 4 de enero del 2021. Y estamos a la puerta y tienes que empezar este año equipado hasta los dientes, hermano. Dios quiere equipar al pueblo de Dios. Dios ya no quiere que el pueblo perezca, dice, por falta de conocimiento. Basta de ignorancia. Tenemos que ser equipados, tenemos que ser entrenados para la gloria y honra de Dios. Los tiempos son difíciles y Dios necesita un pueblo entrenado. Tú necesitas entrenarte, tú necesitas conocer los principios, la revelación y por qué suceden las cosas. Varón de guerra es la enseñanza de esta noche. Vemos pues los versículos ya conocidos de nuestro Señor Jesucristo y de sus discípulos que pasan al otro lado del mar y en el proceso pues se levantan las olas, las tempestades y el mar. Y dice la potente palabra que Jesús estaba durmiendo, ¿no? Y bueno, quizá a la letra no se puede entender, quizá puedes decir esa es una tormenta cualquiera. Él venía a decirte, en Cristo no hay casualidades, no hay tormentas cualquiera. Todo lo que vivimos tiene un porqué y un para qué. Tenemos que llegar a entender las cosas. Pero quiero en esta hora que tú veas la situación tan casera, tan normal, pero a la vez te metas en el espíritu conmigo y puedas discernir lo que está pasando aquí. Sabemos que estaban cruzando al otro lado y si leemos el capítulo 5 en el versículo 1 en adelante, dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos, dice, por él, y desmenuzados los grillos y nadie podía dominar. Aleluya. Estamos viendo pues los versículos que hablan acerca del endemoniado gadareno, el famoso gadareno. Pero antes de entrar en ese punto, quiero ver que Jesús estaba yendo por una sola persona. Estaba yendo a salvar a una sola persona. Escúcheme bien, en otras palabras era evangelismo. Estaba yendo a salvar a una persona. No importa el precio que tú pagues por ir a salvar a una sola persona. Una sola persona para Cristo Jesús es muy importante. Ese es el primer punto que quiero que veas. A Dios no le importa por cuántas personas cruces al otro lado del mar. Si es por una sola persona, tienes que decir gloria a Dios, porque para Dios es muy importante. Porque este gadareno fue puerta para Gadara. Fue puerta para que entre y venga la salvación de Jesucristo a este pueblo de los gadarenos. Esto es muy importante. Cuando nosotros hacemos la obra del Señor, siempre va a haber oposición. ¿Sabes por qué? Porque al enemigo no le gusta que tú y yo nos levantemos evangelizando. Y quizá ya te estés recordando tus días de evangelismo, tus horas de evangelismo, tus horas en el hospital, en la cárcel, en las calles, en las plazas. Y muchos de ustedes también van a recordar la oposición que existe cuando uno empieza a hacer la obra de Dios, cuando uno empieza a hacer el evangelismo. Yo me acuerdo testimonios de personas, de hermanos de otras congregaciones que me decían, me acuerdo cuando íbamos a ir a la plaza a evangelizar, hasta nos han tirado pues grandes insultos, hasta nos han echado orines. Y ellos decían porque, bueno, el evangelio estaba entrando y bueno, teníamos que pasar eso. Si Jesús padeció también ese tipo de cosas, nosotros también tendremos que padecer. Cuánta verdad hay en esas palabras. Pero cuando tú entiendes el mundo espiritual, vas a entender que hay un opositor mayor. Por eso Efesios 6:10 en adelante se cumple. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. O sea, nuestra lucha no es contra esa gente que te insulta, que te dice toda clase de maldad contra ustedes mintiendo, como dice Mateo capítulo 5. O que te tiren orines. No son las personas que se te oponen, son los demonios territoriales, los demonios que tienen
agarrado a los cielos, los demonios que están dentro de las personas que quieren oponerse, que quieren destruir, pues, el evangelismo, la obra del Señor, las iglesias. Esto es algo muy importante que puedan entender, amados hermanos. Las cosas son directas y sencillas de entender. Tú quieres hacer la obra de Dios, tienes que saber que va a haber oposición. A Jesús le pasó, ojo. A los apóstoles le pasaron. Hoy en día también siguen operando de la misma manera. Ahora, el segundo punto que queremos ver es que Jesús estaba pasando una circunstancia tan casera que estaba durmiendo. Todos acá descansamos, tenemos la necesidad vital de dormir. Jesús era hombre, pero Jesús también era Dios. Pero Jesús estaba durmiendo. Quizá tú estás trabajando, quizá estás dando tus pasos con normalidad, estás viviendo con normalidad y de repente acontece cosas que no esperas, pues, que quizá no estás preparado. Los apóstoles no estuvieron preparados para estas olas, para este enemigo invisible, que tiene careta de algo natural, llamado olas y tempestad. Escúchenme bien, amados hermanos, la cosa es seria. La cosa es tan importante y tan necesaria de que ustedes puedan absorber lo que estoy diciendo y puedan discernir y entender. Porque yo oro en esta hora para que el Espíritu te traiga el discernimiento y la revelación de las palabras que estoy enseñando en esta hora. Jesús estaba durmiendo y decía, ¿quién no duerme? Así como dormimos, también tienes que entender que hay una oposición espiritual. Lo que estaba pasando aquí es algo muy importante. Habían principados, habían demonios de las aguas que se pararon, que se opusieron, que se pararon delante de los apóstoles y del mismo Jesucristo y quería poner tropiezo y ponerle un pare a la salvación que estaba viniendo a este gadareno. Escúchenme bien, amados hermanos. Quizá tú no lo veas, no lo entiendas, pero yo te digo en el nombre de Jesús que cuando tú y yo hacemos la obra como el Espíritu Santo nos demanda y nos guía, ¿sabes qué? Los opositores se van a levantar. Los principados, escúchame bien, los gobernadores, los principados, las potestades, los demonios, se van a levantar porque no le agrada que hagas la obra de Dios. Y acá va pues esta enseñanza. Te tiene que entrenar Dios. Jesucristo estaba entrenado para todo. Él sabía cómo reaccionar a cualquier circunstancia, a cualquier adversidad que se le ponía delante de él. ¿Sabes por qué? Porque todo no es por gusto. La mayoría de las cosas espirituales que se convierten luego en naturales tienen y se gestan espiritualmente. O vienen del cielo o vienen de las tinieblas. Es simple de entender. Pero ¿sabes qué está pasando aquí? Que habían demonios que se le oponían a Jesús y a sus discípulos. Y levantaron tormentas, principados, demonios, espíritu de las aguas. Se levantó. Miren acá lo curioso y lo poderoso, cómo estos demonios tienen poder de manipular y tomar aún los cielos, el primer y segundo cielo, porque el tercer cielo es donde vive Dios. Pero el segundo y el primer cielo son dominio de Satanás. Y ellos tienen poder en las aguas, poder en la tierra, poder en los vientos, poder en la naturaleza y de poder moverlo y destruirlo y operar y matar gente. Tú te pones a pensar por qué hay tantos terremotos, huaicos, desastres naturales. Obviamente me vas a responder sí, porque la tierra está en movimiento, porque la tierra fue diseñada así. También está bien, pero hay un mover espiritual, territorial. Hay un cerebro, hay alguien que piensa la manipulación, la destrucción de ciudades, de gente, de muerte a través de estos desastres naturales. Y porque la puerta es el pecado. No es casualidad. Miren qué poderoso. Miren qué poderoso cuando Jesús iba a salvar a una sola persona. Había un escogido del otro lado. El enemigo se levantó. ¿Qué tan importante era este hombre? El gadareno para Dios.
Y ¿sabes qué? Lo que puedo ver también es que Satanás no lo quería perder. Por eso es que se levantó y le hizo guerra a Jesús. Qué tremendo. Qué tremendo, amados hermanos. Yo quiero que miren aquí el panorama de esta circunstancia tan casera, tan común, pero que por dentro tiene una realidad espiritual muy poderosa. Una realidad tan normal para aquellos que han entendido que tenemos una lucha. Tenemos una lucha, hermanos. Jesús supo cómo reaccionar. Jesús supo qué hacer. ¿Tú sabes qué hacer? O quizá te vas a quedar como los apóstoles, que empezaron a agarrar el barco, yo me imagino hasta los, ¿qué te digo? Humanamente. Empezaron quizá a remar, a luchar contra esa corriente, contra estos demonios, contra las olas, contra los vientos contrarios, y no podían. ¿Sabían que hay muchos cristianos que enfrentan demonios, que enfrentan situaciones como las que enfrentaron estos apóstoles en su carne, en su cabeza, en su humanidad, y no se dan cuenta que hay un mover espiritual? Los apóstoles creían, como eran pescadores, como estaba Simón, Juan, etcétera, etcétera, creían que como era una tormenta más, una raya más al tigre, pero ellos no entendían que la cosa era espiritual, que la cosa era porque había un enemigo que se había levantado para que retrocedan y no vuelvan y no vayan donde tenían que ir. Satanás lo que quería hacer con esta tormenta era impedir que los discípulos y Jesús mismo vaya. Por eso cuando tú te pones un objetivo, hermano, tiene que cumplirse sí o sí, no interesa lo que pase. Jesús, esa es la mentalidad, la identidad de un guerrero por excelencia, hermanos. Ojo. Pero Satanás se quería oponer. Y quizás tú estabas reaccionando en tu vida como estos apóstoles, pues, luchando en tus fuerzas, tratando de vencer, dando la cara a las olas, a los vientos, pero sin resultado. Solamente hay fatiga. Cuando tú no conoces, no eres equipado, cuando tú no eres entrenado por el Espíritu Santo en guerra espiritual, va a venir fatiga sobre tu vida, va a venir cansancio. Y ¿sabes qué? Va a venir desgracia también. No porque yo te diga, porque si Jesús no hubiera estado allí, te lo aseguro, si ellos hubieran seguido remando y yendo contra la corriente, se hubieran ahogado y hubieran perdido el barco, porque dice que estaban a punto, escúcheme bien, a punto de anegarse. Ojo, de manera dice que ya se anegaba, o sea que ya se hundía, que ya iban a perder el barco. O sea, a ese punto llegaron. No sabían qué hacer, era algo nuevo. Quizá todavía Jesús permitió esta situación para que ellos vean la gloria de Dios y den gloria a Dios y puedan ser entrenados en la batalla. En la revelación hay un entrenamiento en la batalla aquí, espiritual. Si tú nunca lo has visto, hoy lo vas a ver. Y lo tienes que entender, amado hermano. Lo tienes que entender porque va a facilitar tu vida. Yo veo muchos cristianos ahorita, en este instante en el espíritu, que están batallando en la carne, que están luchando contra las corrientes, están remando contra las corrientes, pero no saben qué hacer porque no hay un equipamiento. Pero ¿sabes qué? Jesús estaba durmiendo porque estaba cansado. No es que pasas, ¿qué te digo? Todo el tiempo así, pero hay días como este, hay circunstancias como este, que tú tienes que estar atento. Y Jesús, como dice pues acá en el título, varón de guerra, el guerrero por excelencia, se levantó y que dice, reprendió a los vientos y a las olas. Escúcheme bien, voy a leer cómo él reprende. Jesús reprendía. Jesús no hablaba como una gallinita. Jesús no hablaba como un tontito. Jesús reprendía, hermano, tenía una voz de autoridad. Tenía tal voz que las olas y los vientos y por lo tanto los demonios que tenían y estaban operando en ese tiempo simplemente se desvaneció y se hizo bonanza. Voy a leer cómo Jesús reprende. Versículo 39 del capítulo 4 de San Marcos. Y levantándose, tienes que levantarte, hermano. Yo declaro en el nombre de Jesús que a partir de esta hora te levantas para hacer esta escuela.
Te levantas en el nombre poderoso de Jesús. Y voy a hacer varios anuncios como este para poder seguir enseñando acerca de la guerra espiritual. Y qué importante es esto. Pero tienes que levantarte en esta hora. Jesús se levantó. Hay mucha gente que no sabe, que no es entrenada en el espíritu, que no han sido entrenadas en guerra espiritual, que hacen la guerra de rodillas. Equivocado. No puedes hacer guerra de rodillas. De rodillas uno entra a la presencia del Señor. De rodillas entra en adoración, en alabanza, pidiendo perdón, etcétera, etcétera. Pero a guerra espiritual tienes que pararte, porque se supone que eres un guerrero de intercesión en oración y en ayuno. No tienes que recién orar y ayunar cuando pase la circunstancia. Tienes que vivir un estilo de vida de oración y ayuno, hermano. Así vivía Jesús, y eso les quiero también impartir en esta hora. No esperes las situaciones, no esperes los problemas para recién ayunar y orar. Tienes que estar ya ayunado, ya orado. Ese es el secreto, hermanos. Pero Jesús se levantó. Hoy te tienes que levantar. Hoy te tienes que levantar. Para hacer guerra espiritual tienes que levantarte. De las rodillas tienes que levantarte. De la cama te tienes que levantar para hacer guerra espiritual. Ese es un gran principio que tienes que aprender y tienes que saber. Jesús se levantó. ¿Y sabes qué hizo? Reprendió. No pateó la silla, no se peleó con la mujer, no se peleó con el vecino, no se peleó con la vecina. ¿Sabes qué? Se levantó y reprendió. O sea, dijo, te reprendo. Y levantó la voz. No es que habló como una niña, como un niño, de una manera buenista, bonita. No. Jesús tenía que reprender y reprendía a los vientos, reprendía a los demonios, reprendía a los principados, reprendía a las potestades, reprendía a los espíritus de las aguas, etcétera, etcétera. Acá hay muchos espíritus de las aguas que están operando, Leviatán, Sirena, etcétera, etcétera. Quizá hay un principado de ese local, de Gadara, que estaba oponiéndose, que tenía control pues de los vientos, de los mares. Los demonios los principados tienen dominio de las aguas y de la tierra, de los territorios, de los huaicos, de los terremotos, etcétera, etcétera. Si no lo sabías, míralo aquí está plasmado, identificado, para todo aquel que quiera aprender y ser bendecido en esta hora. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Comparte. ¿Quieres hacer esta escuela? Escríbeme. Estoy listo para poder entrenarte para la gloria y honra de Dios. Necesitas ser entrenado, hermano. Necesitas ser entrenada, hermana. Es un tiempo donde Dios está entrenando a su iglesia para hacer cosas sobrenaturales y entender por qué pasan las cosas, hermanos. Entonces, dice Jesús se reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Escúchenme bien. Esto es algo muy, muy poderoso que tienen que entender y tienen que saber, hermanos. Que Jesús era varón de guerra, era guerrero por excelencia. Él era guerrero por excelencia. Él nos enseñó a cómo reprender vientos, a cómo reprender principados y potestades y cómo enfrentar. Repito, estos principados, estos demonios querían que paren, quería que regrese por donde salió. Y así es el enemigo que se opone y quiere que dejes de hacer la obra, que no hagas más la obra. No quiere que hagas más la obra, que te estanques, quiere que ahí retrocedas atrás. No. La actitud de un guerrero, ¿sabes qué es? Es de vencedor. Va adelante, confronta, enfrenta, se pone de pie y reprende con la boca, con la palabra, con los principios, con los versículos, con la espada afilada. Jesús tenía una espada de doble filo, bien afilada. Y lo demostró en vida, lo demostró como hombre, no solamente como dice en Apocalipsis. Lo demostró cuando estaba en la tierra. Que ninguna tormentita, que ningún demonio, que ningún viento, que nada se va a oponer a la obra que estaba haciendo Jesús. Él tenía que pasar al frente. Y tú cuando estés en circunstancias difíciles no te puedes parar, no te puedes detener, no puedes hacer que Satanás te venza y tú retrocedas. Tienes que reprender, tienes que confrontar y tienes que vencer, amado hermano. Aleluya, bendito es el nombre de Jesús. Sí, Señor, gracias. Porque hay un pueblo que está entendiendo. Hay gente acá que tiene que ponerse de pie y reprender. Se reprende con la boca, no con las manos. Y los demonios y los principados y los espíritus de las aguas, de la tierra, etcétera, etcétera, tienen que escucharte. Porque tú tienes autoridad y tu boca tiene la autoridad. Tu boca es la boca de Dios. Mira que he puesto mis palabras en tu boca. Dios ya no puede reprender ahora porque Él ya no está como hombre. Ahora está como espíritu. Y como espíritu tiene que usar nuestra boca
para reprender, nuestras manos para sanar, nuestros pies para evangelizar. Somos templos del Espíritu Santo andantes, vivientes. El Dios vivo vive en nosotros y Dios quiere usarnos. Dios quiere usar nuestra boca para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Hay enfermedades, espíritus de enfermedad que tiene poseída la gente. Y quiero decirles una cosa, los demonios poseen personas, los principados poseen territorios. No le digas demonio a todo. Cada uno tiene su jerarquía, cada uno tiene su posición, su tarea. Hay un orden establecido perfectamente en las tinieblas. No se perdió ninguno de los dones, ninguna de las categorías. Aleluya, bendito es el nombre de Jesús. La iglesia está ordenada, tú estás ordenado, tú sabes tu posición, sabes tu tarea. Los demonios saben y lo saben a la perfección. Pero la iglesia hoy tiene que volver a esa autoridad de ir y reprender, de ir y tomar, de ir y sanar. Y para eso tienes que ser equipado, hermano. Y en esta escuela voy a equipar. Dios va a equipar a través de mí. Dios me va a usar seguramente para equiparte. Y lo voy a hacer con todas las ganas. Y lo voy a hacer porque Dios quiere equiparte y quiere libertar a un pueblo, quiere libertar a una nación. Dios quiere libertar al menos a una persona, a un escogido. Y acá vamos con el capítulo 5. Y habíamos leído acerca del endemoniado gadareno. Miren, era un hombre con una legión de demonios, hermano. Jesús había cruzado el mar de Galilea para salvar a una sola persona. ¿Te imaginas? ¿Qué tan importante era este hombre para salvarlo? Era tan importante que Satanás mismo se le opuso. ¿Qué te parece? Satanás mismo se le opuso a Jesús. Se puso delante de él y quería que sus apóstoles y él mismo retrocedan y se vayan allá. No, Señor, yo tengo que ir y salvar a este endemoniado, a este hombre, porque este hombre es importante para el reino, así como tú y yo somos importantes para el reino, amados hermanos. Qué poderoso. ¿Qué te parece? Primero luchó con los demonios territoriales, demonios de las aguas, y después luchó con los demonios, escúchame bien, con los principados, espíritus de las aguas, territoriales, y después se enfrentó con los demonios. Valga la aclaración. Se enfrentó con los demonios. Los demonios, escúcheme bien, como la legión o legiones, ocupan este territorio, nuestro templo, nuestro cuerpo. Hay una ignorancia también en el pueblo, que reprenden principados sin saber quiénes son los principados. Los principados dominan territorios, hermano. Pero los demonios, que es la última, vamos a decir, categoría, así lo voy a denominar, el último rango, que son los demonios, espiritualmente hablando, ¿no? Los seres espirituales de los ángeles caídos, los demonios ocupan personas, destruyen personas, matan personas, ponen enfermedad a las personas. Y este endemoniado gadareno tenía una legión. Nadie podía atarle, los grillos lo rompían, las cadenas lo rompían, y todo el mundo, todo el pueblo vivía pues encadenado y con temor, porque Satanás estaba gobernando Gadara. Claro que sí, esta ciudad de los cerdos era dominada por principados y demonios poderosísimos, pero nadie es más poderoso que Jesucristo de Nazaret. Y acá mira lo que dice el demonio. Versículo 8 del capítulo 5, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte, mira, de aquella región, ojo, porque era su región, era su casa, era su territorio. Tremendo. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y el mar se ahogaron. En el mar y se ahogaron. Qué tremendo, hermanos. Una lucha tremenda. ¿Tú sabes que la liberación es otro tipo de guerra espiritual cara a cara a Satanás? A Satanás no le gusta que
que la gente sea liberada. No le gustan los libertadores, en el nombre de Jesús. Cuando tú eres un libertador, tienes que saber que estás enfrentándote cara a cara a los demonios. Pero que hay victoria. Hay victoria en sobreabundancia. Hay una victoria cada día, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Así como es como debemos vivir, hermanos. Y echar fuera demonios, lo hizo Jesús, lo tenemos que hacer nosotros, porque los demonios no han pasado de moda. No porque la gente no cree en demonios, porque no ve, porque no entiende y no sabe nada. Eso va a hacer que los demonios no ataquen, no vivan. Los demonios son seres que tienen su lugar, su espacio espiritual. Y también tienen su lugar de juicio, su tiempo de juicio. Bendito es el nombre de Jesús. Pero mientras no llegue ese juicio de los últimos días, van a seguir operando, hermano. Así como en el tiempo de Jesús. Hay mucha gente que está enseñando en contra de estas cosas. Porque no entienden. Dice, cuando Jesús ya pagó en la cruz, ya nadie endemoniado, no hay enfermos. No. ¿Y por qué hay endemoniados? ¿Y por qué hay enfermos? ¿Por qué hay brujos? ¿Por qué hay brujería? Satanás está más operante que nunca. Y está destruyendo a la iglesia. La iglesia es su principal objetivo. Pero dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Así como en el tiempo de Jesús, que vino del cielo a la tierra y encontró endemoniados, encontró enfermos, encontró los demonios que tenían poseído las tierras. Hoy igual tenemos las tierras poseídas y gente endemoniada. Gente que tiene que ser libertada por ti, hermano, hermana, pero tienes que ser equipado. Territorios que tienen que ser liberados para que los cielos se abran y la gloria descienda. Bendito es el nombre de Jesús. Eso es lo que pasa cuando tú y yo somos entrenados. Así que les dejo con esta enseñanza. Dios mediante, mañana voy a traer otra enseñanza de guerra espiritual. Una vez más, pues, haciéndoles recordar que este 4 de enero del 2021 empiezo con la escuela de guerra espiritual. Por favor, inscríbanse, pasen la voz, compartan este video para que más personas pues se edifiquen para la gloria y honra de nuestro amado y poderoso Dios. Así que les espero mañana, Dios mediante, con otra enseñanza de guerra espiritual para que ustedes puedan ver y entender y tengan la necesidad de ser entrenados en guerra espiritual. Cuánta necesidad y cuánta falta tiene. Bendito es el nombre de Jesús. Esta escuela va a llenar ese alimento, esa hambre. Y tu vida va a ser transformada y cambiada por completo, te lo aseguro. No porque yo te lo prometo, sino porque Dios así lo prometió. Sin más, me despido. Quiero saludar a todos los ministros, hermanos, amigos del Facebook, del YouTube, que van a ver este video. Compártanlo. Por favor, una vez más lo repito. Voy a dar el video para que puedan ustedes ver y entender lo que va a pasar este 4 de enero. Escuela de guerra espiritual. 4 de enero de 2021. No te lo pierdas. Embajada del Rey de la Iglesia Cristiana es la iglesia encargada de poder ministrar esta escuela en Arequipa y para otras naciones. Así que lo voy a estar haciendo por Zoom. Inscríbanse al WhatsApp 997 30 8750 o escríbanme a la página de Yoshiro Canal. Dios me los bendiga. Nos vemos pronto en otra enseñanza. Dios mediante mañana. Así que por favor compartan. Dios me los bendiga a todos. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté con ustedes. Muy buenas noches. Bendiciones a todo el pueblo de Dios.